Quisiera preguntarles algo antes de leer el texto de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos han hecho advertencias alguna vez en la vida? De que vamos por algún lado y nos dicen, uy, tenga cuidado, ¿cierto? Por allá eso es como peligroso, o tenga cuidado que esa vía está en mal estado. Uno iba tranquilo, uno estaba confiado, cuando de repente alguien le dice, oiga, cuidado. O también hoy en día de pronto no lo vemos solo en alguien, de pronto vemos un aviso, ¿cierto? Que nos dice, cuidado, peligro. Uno de pronto va así todo tranquilo, va todo confiado, va todo contento, cuando de momento ve un aviso allá que dice, cuidado, ¿cierto? Peligro. O alguien nos grita, oiga, tenga cuidado, ¿cierto? Y uno estaba así todo tranquilo. Y quisiera que miráramos Mateo capítulo 26, verso 41. Porque aquí pasa algo especial. Y el Señor Jesús, en el versículo 41 de Mateo capítulo 26, dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y estas palabras que acabamos de leer fueron las palabras del Señor Jesús la noche antes de que Él fuera entregado para ser crucificado. Y Él estaba en Getsemaní con sus discípulos, con algunos de ellos que estaban con Él. Y ellos lo vieron a Él quizás sí algo angustiado, pero no más. Ellos estaban ahí tranquilos en cierta medida cuando el Señor lanza este versículo que acabamos de leer: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y después de que el Señor lanza esta advertencia, llega una multitud con palos y con espadas para capturar al Señor Jesús. Y uno de los discípulos que estaba ahí con el Señor saca la espada y entonces se va a pelear con ellos y le quitó la oreja a uno de los que venía en la multitud. Y nosotros hoy en día que vemos ya el después de esta historia, entendemos algo. Cuando el Señor dice algo a nuestras vidas, es porque Dios siempre mira más allá de lo que nosotros miramos. Nosotros estamos mirando solo el aquí, el ahora, ¿cierto? Nosotros no sabemos qué va a pasar ahora más tarde, durante 2 horas, 3 horas. Tenemos planes para ese tiempo, sí, pero en realidad no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Esos planes son sí, de pronto no. ¿Cuántos hemos tenido planes que dice, hoy en la tarde voy a hacer esto, y de repente pasaron cosas y uno no lo pudo hacer? Porque es incierto lo que viene, pero Dios sí sabe realmente lo que viene. Uno tiene una suposición de lo que viene, que puede ser o no puede ser, pero Dios sí sabe lo que en realidad va a ser y lo que en realidad va a suceder. Por eso el Señor aquí lanza una advertencia a los discípulos minutos antes de que viniera la hora de la prueba y de la tentación para ellos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y la misma advertencia la necesitamos nosotros hoy en día. La misma advertencia la necesitamos nosotros en este tiempo. Ahora vamos a recordar qué es la tentación. Cuando el Señor habla de tentación, ¿a qué se está refiriendo? Y recordemos que la tentación es cualquier cosa
que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios. La tentación es cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios o desviarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Puede que sea algo dentro de nosotros, un mal deseo, ¿cierto? Una mala inclinación. Puede que sea una persona que provoque o nos anime a pecar, a hacer lo malo delante de Dios. Y casi cualquier deseo que una persona pueda tener puede llegar a convertirse en una fuente de tentación. Por ejemplo, desear cosas como una vida tranquila, amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación. Estas cosas en sí no son malas, pero sí nos pueden llevar a caer en cosas equivocadas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántas personas con el deseo de salir adelante y de progresar en la vida se involucran en negocios ilícitos, se involucran en situaciones que no son correctas, aunque tienen un buen deseo, ¿cierto?, de salir adelante, de progresar, de prosperar? Sin embargo, ese buen deseo luego los lleva a hacer cosas equivocadas para lograrlo y para conseguirlo. Así que tales cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación para nuestras vidas, que resulte muy difícil luego poder resistir. Ahora, yo quisiera en esta mañana mostrar algo que Dios nos deja ver en la Biblia, y es que la tentación tiene dos caras, ¿cierto? La tentación tiene dos caras, como una moneda, ¿no? Tiene dos caras. Y tiene una cara buena, podríamos llamarlo, o sea, un buen propósito. Y tiene otra cara mala. Y eso lo podríamos comparar al instrumento o a un cuchillo, por ejemplo. Cuando uno tiene un cuchillo en la casa, ¿qué puede hacer uno con un cuchillo, o para qué le sirve a uno un cuchillo? ¿Cierto? Para arreglar las papas, ¿cierto? Y ese es un buen uso del cuchillo. Pero si alguien toma ese cuchillo y hiere a otra persona, ese ya es un mal uso de ese cuchillo. Y asimismo la tentación tiene como esas dos caras. Puede ser usada para bien o puede ser usada para mal. Y cuando hablamos de que la tentación puede ser usada para bien, hablamos de la tentación como una prueba, como una adversidad o como una dificultad en nuestra vida. Y hablamos de una prueba que viene de parte de Dios. Hablamos como una adversidad que viene de parte de Dios. Es decir, Dios está usando la prueba. ¿Para qué? Para hacer algo bueno en nuestra vida. Entonces la tentación puede ser una prueba usada por Dios para algo bueno en nuestra vida, ¿cierto? ¿Y para qué Dios usa las pruebas, cierto? Que para nosotros son tan difíciles y que si nos pusieran a escoger, todos diríamos: yo no quiero tener pruebas en la vida, ¿cierto? Yo no quisiera tener pruebas en la vida, no quisiera pasar por momentos duros. Sin embargo, las pruebas son necesarias. El Señor Jesús mismo habló de que en el mundo tendríamos dificultades, tendríamos pruebas, pasaríamos por tribulaciones. Él nunca prometió una vida sin pruebas o una vida sin dificultades. El que le diga eso le está diciendo mentiras, porque Dios fue muy honesto y fue muy sincero
hablándonos que en la vida tendríamos pruebas, adversidades y dificultades, pero que éstas tendrían un propósito para bien en cada uno de nosotros. Amén. Así que eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, ¿para qué el Señor permite la prueba? ¿Qué hace el Señor en nosotros a través de la prueba? Principalmente hace dos cosas. La primera, Él usa las pruebas para ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos. Nosotros a veces creemos que nos conocemos a sí mismos, pero la realidad es que no nos conocemos tanto como nosotros creemos. Y Dios a veces tiene que permitir pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos de cuenta de cómo en realidad somos, de qué en realidad hay en nuestra vida. Por ejemplo, a veces Dios permite las pruebas para que podamos descubrir dones, talentos y habilidades que uno ni se imaginaba que uno los tenía, ¿cierto? ¿Cuántas personas en medio de crisis en su vida, en medio de dificultades, han desarrollado unos talentos, han desarrollado una creatividad, han desarrollado unas habilidades que no las hubieran desarrollado en otros momentos o en otras condiciones de vida? Y yo creo que ahí podemos estar nosotros dando testimonio de eso, ¿cierto? Que a través de esos problemas, que a través de esas dificultades de vida que tuvimos en algún momento, de eso malo, salieron cosas buenas, ¿cierto? Salió una idea que no se me hubiera ocurrido en otro momento, en otra circunstancia. Vi que yo tenía la habilidad para hacer esto, para hacer lo otro, y si esa circunstancia no me hubiera como presionado, no me hubiera como mostrado la necesidad, yo probablemente no hubiera desarrollado eso, probablemente no hubiera descubierto que eso estaba en mi vida, ¿cierto? Y ahí estaba Dios usando la prueba para bien. Estos días miraba un video así, de esos que publican en las redes, y me pareció al comienzo como que no tenía sentido, pero luego al final le encontré sentido. Una familia que tenían una única vaquita, y de repente llega un vecino y con una escopeta y les mata la única vaquita que ellos tenían. Y todo el mundo diría: uy, qué tipo tan malo ese, les mató la única vaquita que esa familia tenía. Pero resulta que después, al pasar el tiempo, el hecho de que ellos hubieran quedado sin esa vaca los llevó a que tuvieran que buscar otras formas de lograr la vida, de trabajar, de conseguirse en las cosas. Y efectivamente, la condición de estas personas, después de algún tiempo de quedar sin su única vaca, es que estaban mucho mejor que antes que tenían su única vaca. Porque antes ellos se conformaban con la vaquita que les daba para lo básico, y ellos estaban ahí conformes, tranquilos con su vaca, ¿cierto? Pero a lo que muere su vaca, a lo que viene esa prueba, entonces ellos tienen que empezar a desarrollar su creatividad y mirar ahora cómo sobrevivían. Y en eso encontraron otras cosas que los ayudaron a salir adelante. Amén. Y es Dios a veces permitiendo que perdamos esa única vaca que tenemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para podernos llevar a más, para podernos enseñar cosas mejores, cosas mayores. Pero también Dios, en medio de las pruebas, no solo nos deja ver lo bueno y las capacidades tremendas que hay en nosotros, sino que también nos deja ver lo malo que hay en nosotros. También nos permite ver la maldad que hay en nuestros corazones, ¿cierto? Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ataca, y cómo nosotros
sacamos eso, lo peor de nosotros, ¿cierto? Y diferentes situaciones que vienen en la vida, Dios también en medio de la prueba nos deja ver lo bueno, pero también nos deja ver lo malo que hay en cada uno de nosotros. Y yo creo que si hay un momento para conocernos mejor, y si hay un momento para conocer a alguien, es el momento como esa persona actúa y es, no cuando todo está bien, sino cuando las cosas están mal en su vida. Ahí sabemos quiénes somos verdaderamente. Ahí sabemos cómo somos verdaderamente, ¿cierto? Porque es tan fácil ser amable con alguien que te trata bien, ¿cierto? Y hola, ¿y cómo estás? Y tales. Pero qué difícil es cuando llega alguien que te echa y te nombra a la mamá, a la abuela y te ultraja y te... Ahí ya como que la educación se nos va olvidando y ya no nos va agradando tanto y como que más bien lo que hacemos es también, ¿cierto? Igualarnos y sacar lo peor que hay en nosotros. Y así, ¿cierto? Muchos otros ejemplos podríamos poner. Entonces Dios usa las pruebas para ayudarnos a conocer qué es lo que hay en nosotros, tanto bueno como malo. Pero en segundo lugar, Dios también usa las pruebas para ayudarnos a conocerlo a Él, para que nosotros lo podamos conocer a Él. Si todo estuviera bien en nuestra vida y no pasáramos por ninguna dificultad, sencillamente no veríamos la razón de buscar ayuda ni de buscar a Dios. Porque ¿para qué, cierto? Y la realidad de todos nosotros los que estamos aquí, seamos honestos, todos hemos buscado a Dios porque las cosas no estaban bien, ¿cierto? ¿Cuánto nos ha pasado eso? ¿Y cuánto nos acercamos un día a Dios? No porque tuviéramos la vida perfecta, porque tuviéramos esa vida dichosa. No, todos buscamos un día de Dios porque teníamos problemas y dificultades duras en nuestra vida. Y esas dificultades nos empujaron y nos crearon la necesidad de que tuviéramos que acercarnos a Dios. Y ahí está Dios usando esas dificultades, usando esas pruebas. ¿Para qué? Para el bien de nosotros, para llevarnos hacia Él y para que nosotros lo podamos conocer más a Él y podamos aprender a confiar y a depender de Él. Así que no debemos de mirar las pruebas como algo malo. No debemos mirar las pruebas como que yo soy el de mala suerte, como que yo soy la persona de malas, como que yo soy esa persona salada. No, no debemos mirar las pruebas de esa manera. Debemos mirar las pruebas como el instrumento que Dios está usando para ayudarme a conocer mejor a mí mismo y para ayudarme a que yo lo conozca más y mejor a Él. Amén. Así que cuando nosotros somos conscientes de esto, en medio de la prueba, en lugar de amargarnos, en lugar de quejarnos, lo que debemos preguntar es y mirar es bien, ¿qué es lo que Dios me está queriendo enseñar a través de esto? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo mostrar y hablar a través de esa situación en mi vida? Pero el otro lado de la tentación, que ya no es prueba, el otro lado de la tentación, que ya no viene de Dios, el otro lado de la tentación, que viene del mal, que viene de Satanás. Esa es la otra cara de la tentación, que esa sí ya no es buena y que esa sí tiene un propósito y no es un propósito bueno, es un propósito malo de llevarnos a pecar y de dañar y de destruir nuestras vidas y de destruir al mismo tiempo la vida de otras personas. Hace unos días, en la noche, no recuerdo el nombre del programa que estaba viendo. En todo caso, en ese programa presentan historias de la vida real de asesinatos y muestran todo, cómo comenzó la investigación que hicieron, todos los resultados y bueno, al final todo, la conclusión
de esa situación. Y me impactó mucho una historia de un muchacho de 24 años, creo que esto era en el Caquetá, algo así, joven, universitario, ya profesional, tenía su novia, pero su tía tenía una señora que trabajaba en su heladería, y esta señora era casada, ya tenía su familia, pero este muchacho se metió con ella. Entonces tenía su novia, pero también tenía la empleada de su tía de amante. Y así duró un tiempo hasta que una mañana en las noticias aparece su cuerpo a la orilla de una carretera, muerto. Había sido asesinado a machete allí. Una muerte muy fea. Y un joven de 24 años muerto allí, botado su cuerpo a la orilla de la carretera. Entonces empieza la investigación. ¿Cómo? ¿Quién lo mató? Y en medio de la investigación, entonces descubren que la noche anterior un taxi había pasado por su casa buscándolo y dieron las características del hombre que iba en el taxi preguntando por él. Hicieron un retrato hablado y entonces los investigadores notaron que ese retrato se parecía al esposo de la mujer que trabajaba en la heladería de su tía. Y entonces siguieron haciendo la investigación hasta que finalmente descubrieron que el hombre era el que lo había asesinado. Este hombre le ha quitado la vida. Y en la declaración, el hombre cuenta cómo lo había hecho, ¿sí? Porque ellos deben allí declarar cómo fue que había cometido el crimen. Y entonces el hombre cuenta que esa misma tarde él se enteró, mirando el celular de su esposa, se dio de cuenta y se enteró de la relación que ella tenía con ese muchacho. Esa misma tarde, entonces él lo que hizo fue que fue a buscar al muchacho. Pues una reacción, cierto, de celos, de ira por esa situación, pero no lo encontró en la casa. Entonces, el hombre, ¿qué hizo? El hombre usó una carnada, y es que le envió mensajes desde el celular de su esposa y le puso una cita a tal hora de la noche. Claro, el muchacho estaba pensando que realmente era la mujer la que le estaba escribiendo y la que lo estaba invitando a tener una cita esa noche. Y claro, el muchacho había llegado a su casa a 11 de la noche, algo así, cuando recibe el mensaje, y él sale de su casa confiado en que iba a encontrarse con su amante. Pero cuando sale y se sube al taxi donde iba su amante, porque ella iba ahí, entonces llega de repente y se sube otro hombre, y él sorprendido le dice: bueno, ¿y usted quién es? ¿Qué hace aquí? Y él le dice: yo soy el esposo de su amante. Y ahí luego lo llevan en el taxi y lo asesinan. Y uno ve esas cosas que son reales, que son de la vida real. No, esto no son cosas inventadas, son cosas reales. Pero uno mira cómo la tentación del maligno busca acabar con nuestras vidas, busca acabar con hogares, busca acabar con familias. Y esa es la otra cara de la moneda, y esa es la otra cara de la tentación. No un buen propósito, sino un mal propósito. Y esta viene de parte de ¿quién? Viene de parte de Satanás. En la Biblia, uno de los nombres que se le da a Satanás es el tentador.
Así se le llama al diablo en algunas partes de la Biblia, el tentador. Y por eso la otra cara de la moneda es, de la tentación, perdón, es esa cara de mal, de daño y de destrucción de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos tienta Satanás? ¿Cómo viene la tentación de Satanás a nosotros? Viene colocando malos pensamientos en nuestra mente. Él bombardea nuestra mente, lo que la Biblia llama dardos de fuego. Son pensamientos que Él nos lanza, ¿cierto? Y llegan a nuestra mente queriéndonos llevar a pensar en cosas malas, ¿sí? O que dudemos de la realidad de Dios y de la verdad de su palabra, ¿sí? Y muchas otras pensamientos, ¿cierto? Porque todo lo que hacemos primero, ¿en dónde está? Aquí en nuestra mente. Llega ahí, se origina ahí y luego nos lleva a actuar. Y entonces Satanás lo primero que hace es colocar pensamientos malos. Ahora, tener malos pensamientos no es pecado, porque yo creo que todos de una u otra manera, a veces sin querer, ¿cierto? Vienen cosas a nuestra mente porque el diablo los lanza, pero tener malos pensamientos no es pecado. ¿Qué sí es pecado? Es pecado cuando los creemos y cuando los obedecemos. Ahí sí es pecado, ¿sí? Todos aquí tenemos malos pensamientos, ¿sí? Todos. O sea, cristianos, no cristianos, todos tenemos malos pensamientos. Pero la diferencia entre unos y otros es que unos los rechazan, no los aceptan, no los creen, no los obedecen. Pero hay otros que sí los consienten, los dejan albergar, los creen y luego los obedecen. Y ahí, cuando los obedecemos, es que el diablo nos llevó a hacer lo que él quería que nosotros hiciéramos. Pero la responsabilidad es de nosotros. Él tienta, pero nosotros somos los que elegimos y los que decidimos si sí o no. No le podemos echar la culpa al diablo. Es que el diablo tiene la culpa. No, él hace la propuesta, pero yo decido si la acepto o no la acepto. Sí, eso es muy importante que lo entendamos. Pero también el diablo nos va a tentar a través de personas, usando personas. Y ahí aplica la historia que yo les contaba. Cómo el diablo usa personas como una carnada que nosotros la mordamos y luego llevarnos a situaciones muy duras y muy difíciles en la vida. Sí, carnadas que el diablo pone a través de personas, como el ejemplo que acabamos de mirar, ¿cierto? Una mujer que dañó la vida de este muchacho en parte, ¿no? Sirvió para ello porque él también tuvo su responsabilidad. Pero miremos esto, muchas veces coloca personas para un negocio malo, ¿cierto? Coloca a personas para influenciarnos de diferentes, para que nos apartemos de Dios, ¿cierto? ¿Usted para qué va a la iglesia? ¿Usted para qué cree en Dios? ¿Usted qué hace allá? ¿Cierto? ¿Sí les ha pasado eso? El diablo coloca personas así para que nos tienten y nos lleven a hacer lo malo. Más bien camine y viva la vida desordenada, que eso no pasa nada, ¿cierto? Y así el diablo está trabajando a través de personas, tentándonos. Y finalmente su propósito es, porque no caemos en lo malo de una vez. Eso es un proceso, poco a poco. Y cuando el diablo nos tienta, el diablo lo hace para que primero descuidemos los deberes que Dios nos ha encargado hacer. Nosotros podemos pensar, bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Y esto. Pero resulta que la Biblia nos deja ver que pecado no es solo hacer cosas malas. Pecado también es no hacer cosas buenas. Amén.
Pecado no es solo hacer cosas malas que Dios ha dicho que no las debemos hacer. Pecado también es no hacer cosas buenas que Dios ha dicho que las debemos hacer. Por eso el Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas veces como cristianos decimos, sí, bueno, yo ya no estoy en cosas malas, no estoy en lo otro y aquello, pero estamos descuidando deberes que Dios nos ha encargado? Deberes de perdonar al otro, de amar al otro, de orar, de leer la Biblia, de amar a Dios, de servirle al prójimo y de tantos otros deberes que a veces en esos no los estamos haciendo, ¿cierto? Y uno cree, no, yo no estoy pecando porque yo no estoy en una taberna o yo no estoy por allá haciendo. No, es que no solo eso es pecado. También no hacer lo bueno es pecado. Y Dios quiere que nosotros podamos ser conscientes de eso. Cuando nos descuidamos en nuestros deberes con Dios, ahí estamos fallando. Y el enemigo muchas veces nos puede colocar cosas que uno dice, pero esto no es malo. Por ejemplo, un buen trabajo, un buen negocio. Que usted dice, bueno, me llegó la bendición de Dios, ahora sí. Pero usted ya no tiene tiempo para orar, ya no tiene tiempo para congregarse, ya no tiene tiempo para la familia. Eso no es bendición de Dios. O no lo estamos sabiendo manejar. Porque necesitamos entender que tenemos deberes con Dios, con la familia. Y no podemos permitir que el trabajo, que los negocios, cosas que no son malas, pero que sí se pueden llegar a convertir en algo malo para nuestra vida si no lo sabemos manejar. Y el diablo puede estar usando ese tipo de cosas para impedirnos que cumplamos deberes que el Señor nos ha llamado a cumplir. Pero también el diablo, el propósito es como de sembrar semillas de maldad a través de los pensamientos, para que éstas, anidados en el corazón y cultivados en la mente, luego den frutos de maldad y de pecado en nuestra vida. Entonces Él manda pensamientos, y si nosotros los recibimos, los anidamos en el corazón, luego esos van a dar fruto de pecado en nuestra vida. Ese es el proceso del pecado en nuestra vida. Por eso necesitamos cuidar la mente. Y cuando vemos que hay malos pensamientos, necesitamos inmediatamente empezar a rechazarlos y a pensar en algo bueno, en algo sano, en algo diferente a eso. Ahora, ¿qué significa cuando el Señor habló aquí en el verso diciendo, no entréis en tentación? ¿Qué significa eso de no entrar en tentación? Primero vamos a mirar lo que no significa entrar en tentación y luego vamos a mirar lo que sí significa entrar en tentación. Así que en primer lugar, no entrar en tentación no significa que no vamos a ser tentados, porque eso no es así. Todos somos y vamos a ser tentados en la vida. Así seamos los creyentes más consagrados, más devotos, como no lo seamos, todos vamos a experimentar tentaciones. Imaginémonos si nuestro Señor Jesucristo experimentó tentación, ¿cuánto más nosotros no vamos a experimentar tentación? Entonces, cuando el Señor Jesús dice acá que no entréis en tentación, no se está refiriendo a que no vamos a ser tentados. No, todos vamos a ser tentados. Él no está hablando aquí de que la tentación no va a venir. Él está hablando aquí no entrar en tentación. Pero en segundo lugar, no entrar en tentación no significa ser vencidos por la tentación. No significa que la tentación nos va a vencer, porque ella tiene una salida y ella tiene una forma de poderse vencer. Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando dijo no entrar en tentación?
Se estaba refiriendo a no entrar en un lugar o en un ambiente donde la tentación tenga tanta influencia que después de estar ahí no sea difícil salir y no sea difícil vencerla. ¿Sí lo entendemos? Cuando el Señor habla de no entrar en tentación, se está refiriendo a no entrar a un lugar o a un ambiente donde la influencia de la tentación es tan fuerte que ya después de uno estar ahí, ya es muy difícil poder evitar caer en ella y poder salir de ahí. Es semejante a como entrar en un lugar resbaloso y decir: no me voy a caer aquí. De pronto no se caiga, pero la probabilidad de que se caiga es mucho más alta de que si estuviera en un camino que no fuera resbaloso y en un camino que fuera seco y que fuera bueno, ¿cierto? Que fuera pavimentado, que estuviera en buen estado. Entonces lo que el Señor está haciendo aquí es algo, y es que nos está diciendo que debemos orar y velar para que no entremos en tentación. Es decir, no es caer como tal en la tentación, sino es anticiparnos a algo mucho mayor, que es a entrar en el ambiente de influencia donde la tentación muy probablemente nos pueda derrotar. Por eso cada uno de nosotros debemos de mirar qué es lo que a mí me tienta, porque a todos no nos tientan las mismas cosas. A unos los tienta una cosa, a otros otra. Y cada uno debemos de mirar qué es para mí una tentación. Y luego de mirar qué es para mí una tentación, tengo que mirar dónde está eso que para mí es una tentación, ¿cierto? Y después de que yo miro qué es lo que es para mí una tentación, dónde está eso que es para mí una tentación, ¿qué creen ustedes que debe hacer uno entonces? Evitar eso que es una tentación y evitar ese lugar donde sé que está eso que es una tentación para mí. O sea, yo tengo que prevenir y yo tengo que anticiparme. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo acá es: anticípense a aquellas situaciones de tentación fuerte para sus vidas, porque si ustedes se meten ahí, después de meterse en ahí, es muy, pero muy difícil que puedan salir de ahí y que no sean vencidos por la tentación. Entonces el Señor nos está mostrando aquí y nos está invitando a anticiparnos. Por eso necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque si yo no sé cuáles son mis debilidades, pues voy a andar, ¿cierto?, cayendo una y otra vez. Tengo que mirar cuáles son mis debilidades. Y cuando miro cuáles son mis debilidades, tengo que evitar todas aquellas cosas que pueden, de acuerdo a mi debilidad, llevarme a hacer lo malo y llevarme a cometer cosas equivocadas. Tengo que evitar esas cosas, esas personas, esos lugares, esas situaciones, esas circunstancias. Tengo que evitarlas. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. No podemos creer que porque somos cristianos entonces, eso yo ahí me meto a todo lado y eso yo, no hermanos, el Señor mismo dijo: no, eso no funciona de esa manera. Debemos evitar cosas, ¿sí?, por el bienestar de nuestro corazón y de nuestra vida. Luego, entonces, el Señor nos deja aquí las ayudas para luchar contra la tentación. Dos cosas: velad y orad. El Señor deja los remedios, la medicina para esa situación con la cual todos lidiamos, y es velad y orad. Ahora vamos a mirar qué significa velad. Velad significa estar en guardia, tener precaución, tener cuidado, considerar todas las maneras y todos los medios que pudieran ser usados por el enemigo de nuestras almas
para dañarnos a través de la tentación. Eso significa velar. Es estar atentos, tener precaución, es mirar muy bien por dónde y cómo el enemigo pudiera venir. Es similar a lo que hace un vigilante en la noche. Tiene que estar despierto y tiene que estar supervisando y teniendo cuidado para que el ladrón no pueda entrar y no pueda robar. Esa es la idea que nuestro Señor nos quiere dar aquí, que cada uno de nosotros debemos ser como ese guardia, debemos ser como ese vigilante que vigila y cuida ¿qué? La propia vida. Amén. La propia vida. A veces caemos en un error terrible y es estar vigilantes de la vida de otros, cuando Dios nos manda es a estar vigilantes y cuidando nuestra propia vida, nuestra propia alma. Eso es lo que nuestro Señor nos quiere decir con velad. Estén despiertos, miren cuidadosamente por dónde puede llegar el mal, cómo puede llegar el mal y prepárense para resistirlo, para vencerlo. Pero luego dice el Señor, orar. Orar es el medio a través del cual nosotros podemos pedir la ayuda al Señor. El único que nos puede guardar de la tentación, de caer en ella, no de que no nos venga, sino de caer en ella, es el Señor. En nosotros no hay fuerza para poder resistir o para poder vencer las tentaciones. Esa fuerza solo viene de Dios. Esa fuerza la debemos pedir al Señor a través de la oración, porque en nosotros no hay fuerza para poder resistir y aguantar las tentaciones. Necesitamos pedirle al Señor su fortaleza, su ayuda, su gracia, su misericordia, su protección, como el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 13, en la oración conocida como el Padre Nuestro. Una de las cosas que nuestro Señor nos enseñó que debíamos pedir a la hora de orar es lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y a veces como creyentes no hacemos esta petición casi, ¿cierto? Nuestras peticiones son más: Señor, dame salud, Señor, dame dinero, Señor, ayúdame en este trabajo, ayúdame en esto otro. Pero si somos sinceros y honestos, casi no pedimos por esto, ¿cierto? Y esto fue una de las cosas que nuestro Señor dijo que debíamos pedirla en nuestras oraciones, en todas nuestras oraciones. ¿Y saben por qué? Porque la tentación está ahí constantemente, permanentemente, tratando de dañar nuestra vida. Por eso constantemente debemos orar y pedirle a nuestro Señor que no nos deje entrar en tentación y que nos libre del mal. Si fuéramos más conscientes de la realidad de la tentación, oraríamos más de esta manera. Pero ¿por qué no oramos y por qué no pedimos casi por esto? Porque no creemos tanto en eso de las tentaciones, ¿cierto? O porque creemos que nosotros solos podemos. Pero el Señor Jesús dijo: no, debemos orar y pedir al Padre para que nos ayude cada día en medio de las tentaciones y nos guarde y no nos deje caer en ellas. Yo les animo a que nos coloquemos de pie en esta mañana y hoy podamos irnos con esta palabra en nuestros corazones. Podamos meditar. Yo les invito a que
Cierren sus ojos por un momento en esta mañana y le preguntemos al Señor que nos ayude a ver cuáles son nuestras debilidades. Dígale: Señor, permíteme ver cuáles son las debilidades que hay en mí, Señor, y ayúdame también a ver qué cosas, qué ambientes, qué personas pueden ser, Señor, de ocasión para caer en lo malo, Dios. Dígale: Señor, ayúdame por favor a ver, Señor, a ver, Señor, cuáles son mis debilidades. A ver, Señor, cuáles son las tentaciones que yo tengo hoy. Y hoy digámosle: Señor, ayúdame a poder velar, Señor, a no vivir una vida descuidada, a no vivir una vida, Señor, quizás confundida, desorientada, Señor, y que así sea presa fácil de la tentación. Padre, oramos en unidad en esta mañana, Señor, y te rogamos, Dios, que ante la realidad de las tentaciones de la vida, tú nos ayudes cada día a no vivir descuidados, a no vivir de cualquier manera, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor, a caminar con cuidado, porque vivimos en medio de un mundo que está lleno de trampas, que está lleno de peligros, que está lleno de tentaciones, Señor. Y por eso tú nos enseñaste que debíamos velar y orar para no entrar en tentación. Padre Santo, oramos todos juntos a ti en esta mañana y te rogamos, mi Salvador, mi Señor, que por favor nos ayudes a velar, nos ayudes a orar cada día, Padre, por este propósito, por este motivo, por esta razón, Señor, para que de ti podamos cada día recibir la gracia, la fortaleza y la sabiduría para poder evitar y para poder vencer las tentaciones que lleguen a nuestra vida. Padre, pero si hemos caído en tentación, ayúdanos por favor, Señor, a entender y a recordar que en ti hay perdón, que en ti hay restauración, que en ti hay ayuda para salir de allí, Señor, y para poder cambiar nuestras vidas y para poder vivir de una manera diferente. Padre, te agradecemos por estar con nosotros y por ayudarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.